esta es la 22ª edición de las mesas de discusión teórica, criterios, principios y normatividad. Bueno, y para los que no sepan, pero en realidad aquí todos lo sabemos porque es un poco como casero, entonces ya no les explico esta parte que es un espacio de reflexión, ¿no?, de análisis, en donde los diferentes ponentes nos van a platicar desde su perspectiva, desde su experiencia, lo que es el tema de este mes, que es la unidad potencial en conservación, reflexiones sobre su tratamiento y recuperación. Bueno, en esta ocasión agradecemos muchísimo la participación de nuestras ponentes, que en esta ocasión son Gabriela Mora Navarro, Renata Schneider y Laura Suárez Parellón. La dinámica que se llevará a cabo es básicamente la misma que en ocasiones anteriores y consiste en 2 rondas de intervenciones. Bueno, la primera es de 15 minutos y la segunda, muy breve, de 5 minutos para añadir algún comentario o conclusión. Y después de esto se abrirá la discusión con el público para esta sesión de preguntas y respuestas. Entonces, bueno, enseguida vamos a comenzar con nuestro primer participante, que es Gabriela Mora Navarro, y ella es licenciada en Restauración de Bienes Muebles por la Escuela de Conservación y Restauración de Occidente de la ECRO, y maestra en Ciencias en Geología aplicada por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Ella ha participado en el diseño y ejecución de proyectos de conservación de patrimonio histórico y arqueológico, así como programas académicos de formación en conservación. En el 2015 se integró al equipo de trabajo de la Coordinación para el desarrollo del Programa Nacional de Conservación de Patrimonio Arqueológico in situ, y en el presente año se encuentra en la jefatura del Departamento de Conservación de Patrimonio Arqueológico in situ. Entonces, bueno, muchas gracias a Gaby. Vamos a escuchar. Pues bueno, yo voy a comentar como en un marco muy general la cuestión de la unidad potencial y su devenir hacia otros conceptos que actualmente pues también son más empleados en el análisis o en el discurso a la hora de analizar cuáles son las expectativas, cuáles son los problemas que se tienen al enfrentar los problemas de imagen en general en la conservación. Cito pues el concepto de Brandi de unidad potencial, no lo leeré todo, pero bueno, referido a la obra de arte en el sentido de que es una totalidad que tiene unidad propia, que no es divisible, que cada fragmento subsiste participando de esta unidad y en cada fragmento se contiene la unidad potencial al mismo tiempo, ¿no? Si la forma de cada obra de arte es indivisible, cuando la obra de arte resulta dividida se debería de intentar desarrollar la potencial unidad originaria. Desarrollar la unidad potencial más que rescatar la unidad potencial, porque digamos que el concepto parte de la idea de este proceso por el que se llega a obtener este máximo de la obra, ¿no? Y no un fragmento. Algunas digamos, comentarios al respecto de la reconstrucción como acto de interpretación crítica por parte de Paul Philippot y Albert Philippot, y también entra en juego el concepto de la recuperación de la lectura, de devolverle la claridad, de pues integrarlo. Se hacen las analogías, como pues ya todos ustedes saben, con la cuestión de los textos, ¿no?, que después ha sido algo ya muy discutido, hasta dónde podemos seguir empleando esas analogías con un texto cuando es una imagen y todo esto, pero bueno, estos ya son como discusiones posteriores, ¿no? Pero pues el concepto se enmarca en este contexto de otros autores que hablan de esto, y bueno, también se define, bueno, por parte de Paul Philippot sobre todo y su experiencia con la pintura flamenca y todo esto, que el grado de imitación o de ilusionismo tiene que ir en función de la interpretación crítica y que cada obra va a tener una necesidad específica de acuerdo a sus características, ¿no? Aquí reúno una serie de ejemplos como para que vayamos viendo las variantes también en el problema. Este es un caso interesante, es un retablo de Pistoia que se le atribuye a Francesco Pesolino y a Fray Filippo Lippi. Este retablo en 1863 lo adquiere la National Gallery, es un retablo del siglo XVIII. Este retablo estaba fragmentado en 5 partes, se divide y se vende por partes a coleccionistas, y en 1863 la National Gallery adquiere la parte central, ¿no? Después, con los años de 1917, logra adquirir las 2 esquinas que estaban en colecciones privadas. Después, 10 años más tarde, o un par de años más tarde, logra adquirir la parte izquierda, y después la derecha, pero sin la parte de abajo, ¿no? La parte de abajo de los personajes era un faltante, entonces se decide restituir.
Años más tarde se encuentran las obras que componen la predela, pero se encuentran estas 4 obras y pues se empieza a ver que le falta un fragmento en el centro, ¿no? Ya para 1995 se encuentra este fragmento como parte de la colección del Hermitage y pues bueno, este fragmento ya no se pudo recuperar, pero el resto de la obra sí. Entonces, después de más de 100 años de estar recuperando partes de esta obra, se logra tenerla otra vez en su conjunto. ¿Por qué cito esta obra? Porque pues a mí me gustaría invitarlos como a la reflexión sobre tantos casos de ciclos pictóricos, de retablos, de pues, obras que tenemos fragmentadas en nuestros mismos museos, ¿no? En diferentes espacios y todo. Entonces, como que empecemos también a ver la cuestión de la unidad potencial como un todo, pero como un todo en un ciclo pictórico, en un discurso, en un espacio, ¿no? No limitado a una obra en sí, ¿no? Aquí tenemos otro ejemplo. Este ejemplo es una obra que se trabajó en el Getty y en este caso era un tríptico de 1330. Aquí tenía la figura del niño, que como se ve, ay, bueno, no sé si alcanza, está un poco oscuro. Entonces después, esta era una intervención posterior, como de alrededor de 150 años después de la fecha que se estima era el resto de la obra original. La obra es un temple sobre tabla y el niño estaba pintado al óleo, ¿no? Después de una discusión, de pensarlo en varios aspectos, se decide eliminar la figura del niño, ¿no? Porque rompía con el discurso original. Al parecer la Virgen supuestamente señalaba posiblemente al altar o al espacio donde estaba colocado este tríptico, ¿no? Aquí la reflexión que hace Roth, que era el conservador que trabajó esta obra años después, es que probablemente si él tuviera que haber abordado ese caso con posterioridad, hubiera tomado otra decisión, tal vez hubiera reintegrado la figura del niño para no desaparecerla por completo. Este caso es como para invitarnos también a pensar un poco en las acciones, en los puntos de vista que tenemos en el momento y cómo estos van cambiando con el tiempo, ¿no? Como lo vemos todos en los tratamientos que efectuamos, pues con unos pocos años de diferencia hay otras cosas que contemplar, otras alternativas, otras opciones. Entonces, en este caso, la unidad potencial, digámoslo así, es más bien esta capacidad o esta posibilidad de recuperar una lectura, un todo, eliminando una de sus partes o conservando una de sus partes que nos da otra lectura completa, ¿no? ¿Qué tan importante era esa figura del niño? A lo mejor no era la composición original, pero también tenemos que admitir que pues, las obras tienen un discurso también que va cambiando, otro tipo de funciones, entonces también pues, esto ya era parte integral de la obra y pues, son aspectos que siempre hay que valorar, ¿no? El concepto de la unidad potencial también va muy ligado al concepto de la autenticidad. Tenemos los dos referentes de la Carta de Venecia, el documento de Naracito, estos entre otros muchos textos que también refieren a la autenticidad, porque han sido también como pilares para defender diferentes posturas, ¿no? En diferentes momentos. El cambio que podemos ver del 64 al 94, aparte de los 30 años, es que en el primero están referidos a aspectos históricos, estilísticos, ¿no? Como un concepto que gira mucho más alrededor del concepto de la unidad potencial. Y en el documento de Nara, pues ya la cuestión de la autenticidad se empieza a explorar desde otros puntos, ¿no? Desde otras aristas, desde la función social, otra manera de comprender y de vivir los objetos, ¿no? Entonces, esta evolución en ver o percibir qué es auténtico en una obra, qué es el original, ¿no? O hasta dónde vale acotar ese original o no, o darle un sentido mucho más amplio, pues también se refleja en los trabajos y en las decisiones tomadas después, ¿no? Aquí hay un ejemplo interesante. Esta es una urna de Ocotlán, Oaxaca. Esta urna fue trabajada, está en la colección en la Sala de las Culturas de Oaxaca, del Museo Nacional de Antropología. Y pues bueno, como ustedes pueden ver, las partes que están señaladas en blanco eran partes que se le añadieron a la cabeza para darle un cuerpo, un todo, ¿no? Este trabajo es el trabajo de tesis de Adriana Cruz Lara, de la restauradora, que hizo como toda la investigación al respecto, y ella centró su trabajo en el nacionalismo, ¿no? Como eje de estas decisiones de conservación, en algún momento de completar esta urna, ¿no? Para tener un cierto discurso, una cierta forma de exposición, y en otro momento de retirarle todos esos agregados para dejar en exhibición solo la cabeza con sus partes
que se consideraban originales, ¿no? Entonces, bueno, acá hay otro ejemplo de otra urna para que tengan una idea como comparativa, pero así quedó, y así está actualmente en exhibición en el museo, ¿no? Entonces aquí también nos preguntamos, esta unidad, ¿no? ¿Hasta dónde ya es una unidad como se conoce, como el público también se va apropiando de las piezas, hasta dónde es necesario retirar estas intervenciones, hasta dónde es conveniente conservar estas huellas también de nuestra actividad, de muchas otras cosas, ¿no? No solamente hasta dónde el objeto va adquiriendo otras características, no tanto en el sentido que nosotros siempre modificamos el objeto con una intervención, ¿no? Con cualquier tipo de intervención. Pero bueno, en algunas ocasiones de una forma más drástica que en otras, ¿no? Pero estos objetos que ya se presentan ante nosotros con una historia, con una fisonomía, con unos rasgos, pues valdría la pena pensar hasta dónde es conveniente seguir con una línea más purista en el sentido, bueno, vamos a volver otra vez a lo que era lo original, o hasta dónde habría que aceptar estas modificaciones también ya como parte del objeto mismo, ¿no? Bueno, aquí les puse una cita de David Lowenthal que dice que pues siempre alteramos el pasado, ¿no? Para apropiarnos. Apropiarnos del pasado es pues una acción continua, constante de la sociedad, ¿no? Y las interpretaciones que le damos a ese pasado, a veces de manera directa o indirecta, a veces de manera intencional o no, pueden ser muy variadas. Y bueno, pues aquí hay un ejemplo, ¿no? De lo que puede ser un elemento en la estructura y un elemento en el Museo de Sitios. Estamos en el Teatro Mayor, como ya sabrán. Entras a la sala y ves el elemento en el muro, o sea, ¿qué lectura te está dando uno y otro, ¿no? Y no solo como especialista, sino como público en general, ¿no? Aquí brincamos a un caso totalmente diferente, pero que me pareció conveniente como abordar otros aspectos, que es el caso de esta obra ya contemporánea, La imposibilidad física de la muerte en la mente de algo vivo, que pues bueno, tuvo, yo creo que ya ustedes también la conocen, su gran problema era un tiburón tigre conservado en formol, entonces el tiburón se empieza a descomponer, entonces pues el artista dice cambiemos al tiburón, entonces empieza la querella con conservadores y no de pues si se puede cambiar, no se puede cambiar. Entonces, en opinión de Damien Hirst, que es el artista, pues para él la intención era la obra, ¿no? No el objeto en sí. Entonces también hasta dónde nuestros paradigmas tienen que romperse un poco o no, o sea, cuál es nuestra postura ante todas estas diferentes posturas, ¿no? Tenemos que ser un poco más plurales también en la manera de abordar las situaciones. Al final el tiburón se sustituyó, ¿no? Porque también aquí entra en juego también otra serie de factores económicos, de valoración de muchas otras cosas, ¿no? Pero bueno, y pues bueno, no quería dejar de mencionar este caso, ¿no? Del Arco del Triunfo de Palmira, ahora con todos los acontecimientos que están sucediendo y todos estos atentados contra el patrimonio, pues bueno, es un caso lamentable, ¿no? Y al mismo tiempo es un caso interesante. ¿Cuál ha sido la respuesta, no? La inquietud ante la destrucción de estos sitios, la respuesta ha sido, pues los haremos de nuevo, ¿no? Y vamos a usar las nuevas tecnologías y vamos a reconstruir estos elementos que están perdidos, porque también es una afrenta, pues no solo cultural, sino al pueblo, en muchos otros aspectos, ¿no? Que habría que considerar. Entonces, pues incluso se hizo pues esta reproducción del arco, que se puso en abril de 2016 en Trafalgar Square, ahí en Londres. Y bueno, hay un video en la página, luego si les paso el link, que está muy interesante de cómo lo están haciendo y cómo están haciendo la talla y todo para montarla. Y pues bueno, el significado ya o el sentido que se les da a este tipo de acciones, no más allá de meramente conservar o no el objeto, la materialidad del objeto, estamos ya tratando pues en terrenos de la memoria social, de todos los aspectos que hay que considerar, ¿no? Entonces, pues bueno, en la aproximación ética, algunos de estos aspectos han sido minimizados, ¿no? en la valoración de las decisiones de conservación. Y pues bueno, esto nos lleva como a la función social del patrimonio, ¿no? Que es como lo que ahora es más bien el eje de la discusión. A lo mejor ya no hablamos de unidad potencial como tal en el sentido grandiano, ahora hablamos como de una función social del patrimonio y todas las implicaciones que eso tiene. Y pues bueno, hay dos escuelas pues más definidas, la objetocentrista, que se le llama,
que considera el objeto como el valor pues, central, ¿no? Y en función del cual se trabaja y se cumple todo. Y la funcionalista, que no, que al revés, o sea, en función de la sociedad y del significado que la sociedad le da, es la valoración de este objeto o es la consideración de este objeto en uno u otro ámbito, ¿no? Bueno, esto de manera muy general. Entonces, pues bueno, finalmente, pues no podemos olvidar que la función del patrimonio social, pues es la generación de identidad y comunicación intercultural, entre otras, y es una función que actualmente está teniendo, lo vemos pues con el caso de Cira y con otros tantos casos, y pues bueno, hay que replantearnos cuál es nuestro papel como conservadores en este nuevo panorama. Muy bien. Muchas gracias a Gaby. Creo que es muy interesante toda esta revisión y pues en realidad poner en diferentes contextos, en diferentes maneras de ver este concepto que es la unidad potencial, ¿no? Que viene de esta teoría tradicional, a trasladarlo a cómo conseguimos la conservación en nuestros días. Suárez Parellón Abeleira es licenciada en Restauración de Bienes Muebles por la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía. Ella es restauradora, perito del INAH, profesora titular e investigadora del Seminario Taller de Restauración de Cerámica en la ENCRIM. Y su área de especialización es la conservación y restauración de cerámica y material arqueológico. También ha coordinado proyectos de conservación y prácticas de campo. De manera paralela a la docencia, también se ha desarrollado en el área profesional, participando en proyectos de conservación del patrimonio en distintos ámbitos. Bueno, pues muchas gracias a Laura y vamos a escuchar. Sí. Bueno, muy buenos días. Yo les voy a presentar un tema relacionado con lo que yo trabajo, que es precisamente la cerámica, y que me pareció muy interesante porque es, primero, abordar la cerámica, donde podemos encontrar muchos ejemplos de recuperación de unidad potencial, porque siempre que nos enfrentamos a una cerámica prehispánica o de cerámica, nos enfrentamos a una fragmentación de material, en donde a lo mejor su unidad estructural se ha perdido, pero también nos enfrentamos a un material en donde que es un objeto que puede ser museable, pero casi siempre la relevancia de este objeto es que es estudiado y que se va a obtener mucha información de parte de la cerámica para comprender una cultura. Entonces, toda la información que se puede obtener primero de un objeto que se encuentra completamente fracturado, que ha perdido a lo mejor su unidad estructural, de este material se puede encontrar mucha información que la podemos recuperar por observación, por análisis y por comprender el contexto en el que se encontraba. Pero también este objeto puede ser un material que estéticamente puede dar mucha información. Entonces, aquí puse algunos ejemplos de cómo nos enfrentamos a materiales que han perdido en algún momento su unidad, han perdido fragmentos. Este objeto, por ejemplo, que se tuvo que hacer toda una microexcavación y recuperación del material. O ejemplos como este, en donde si no se recupera la forma, no se recupera la estructura, el material se perdería completamente. Pero durante este momento logramos encontrar toda la información que nos da el objeto como tal. Y me voy a enfocar a un caso específico que no nada más tiene que ver con un material, un solo objeto cerámico que pierde su unidad, sino es un objeto cerámico que forma un grupo de varias piezas. Entonces me pareció muy interesante. Se trata de unos platones que se encontraron en Balamcú. Balamcú, nada más, yo creo que ya todos saben, pero de una manera muy rápida se los presento. Se encuentra en el sur de Campeche, muy dentro de la biosfera de Calakmul. Y bueno, está ubicado, ahí en los triangulitos del lado derecho. Y bueno, yo me voy a enfocar exactamente al grupo sur, que es en donde se encontró este objeto. Estos objetos podemos ver, esa es la estructura ya con una intervención de consolidación arquitectónica, arqueológica, y vemos cómo se encuentra rodeado por vegetación. Entonces, bueno, Balamcú se encuentra dividido en 4 grupos: el grupo norte hasta arriba, el grupo central, el grupo sur, que es el que nos interesa, y el grupo suroeste. Y la parte que nos llama la atención es justamente el edificio D510. Entonces, bueno, ahí un grupo de investigadores del CEMCA comienzan a hacer el estudio. Esta zona no había sido trabajada,
y se enfrentan al edificio, que es un edificio que tenía una gran techumbre que en algún momento tuvo un desplome. Entonces, en el momento de estar... Este de aquí está la señal. El de... Entonces, bueno, en esta zona se encuentra el edificio D5 con la gran techumbre, y era muy importante realizar la investigación de esta área porque se iba a poder primero descubrir si esta área había sido la primera en comenzar a construirse, que era la hipótesis que se tenía, y de ahí se habían desplazado hacia el grupo central. Entonces, cuando comienzan a hacer la exploración, se encuentran que en todo el derrumbe del techo, que fue un derrumbe en algún momento de terminación de esta zona, encuentran un nicho excavado en el derrumbe y una serie de platos que se habían colocado de una manera específica como una ofrenda de terminación del templo. Lo interesante es que no había sido colocada y después derrumbado todo el edificio, sino que se hizo precisamente en el derrumbe un hueco, y sobre este hueco se colocaron 4 platos uno sobre otro. Entonces, bueno, lo interesante y que se ve aquí es que bajo 2 metros de este derrumbe se encuentra el material que en un principio se pensó, bueno, a lo mejor fue un material matado, pero después se ve que dentro del derrumbe se hace el nicho y ahí mismo vuelve a haber otro derrumbe. Entonces, en realidad no es un material matado, sino es un material que se expuso a las condiciones de abandono del sitio. Entonces, bueno, así nos llega a nosotros los 4 platos, y comenzamos a enfrentarnos precisamente a piezas que han perdido su unidad estructural, sin embargo, siguen siendo una unidad potencial que transmite una gran cantidad de información. Este es otro caso. Este caso, bueno, es otro de los platos que es muy interesante porque era el plato que estaba hasta arriba, y no sé si alcanzan a ver, bueno, primero la decoración y después estas caritas que están en los 4 puntos de la pieza. Entonces, bueno, la idea primero era entender qué es lo que había pasado. ¿Los objetos habían sido matados o no habían sido matados? ¿Por qué presentaban estas manchas oscuras? En algún momento pensamos que había habido a lo mejor una incineración de algún material, después descubrimos que no, que era un producto de degradación de la vegetación en la zona. Y se comienza a hacer precisamente toda la intervención de las piezas. Se decide recuperar la unión después de tener toda la información. Y bueno, este punto es muy importante. De pronto en cerámica me han preguntado, dando vueltas en los principios, acerca, por ejemplo, de la mínima intervención, ¿no? Y la mínima intervención, que bueno, que ya es un tema que está superado en muchos puntos, y que en la restauración de cerámica, de pronto el recuperar una forma da mucha información esencial para tener una tipología y toda una serie de información de los objetos que van a poder servir para datar y para dar información de una cultura. En este caso, por el tipo de cerámica que tenemos, que es una cerámica anaranjada, clasificada como águila naranja, que significa que es un sitio de finales del preclásico y clásico temprano. Entonces, con eso se pudo evidenciar que precisamente el Grupo Sur estaba en un principio como formador de Balancú, se abandona el sitio y se van hacia la parte central, que ya es clásico temprano, clásico medio. Entonces fue un punto muy importante tener esta información. Y aquí podemos ver cómo se fue recuperando la estructura del material, cómo se tenía el material completamente fragmentado, se le da unidad a la pieza y se tiene una pieza completa. Ahora, lo que me llama la atención y lo que quiero hacer notar es que aquí tenemos ya la recuperación de una pieza, pero en realidad en la ofrenda se encontraban 4, lo que daba este resultado. Entonces, bueno, de esta manera pudimos recuperar la unidad de un solo objeto, pero al mismo tiempo de todo un conjunto. Podríamos contemplarlo como un solo material, sin embargo la información que realmente es verídica y que va a dar todo un contexto, pues es de esta manera, ¿no?
Entonces la sugerencia que se da en los trabajos de arqueología es no presentar a las piezas como una unidad, sino como un conjunto que transmite una información, ¿no? Que se utilizó para dar el cierre y la culminación de un objeto cerámico. Entonces, bueno, en realidad este es un trabajo muy rápido y lo que quería presentar, bueno, no nada más es un trabajo que se realiza por las profesoras del taller, sino por los arqueólogos encargados de la colección, que en este caso fue Dominique Michelet, y las alumnas que estuvieron precisamente haciendo toda una discusión en torno de cómo se iba a trabajar el material, si íbamos a dejar un ejemplo como un material matado, que a la mera hora decidimos que no iba a ser así, y cómo presentarlo como una unidad de 4 objetos completos. Pues muy bien. Sí. Muchas gracias, Laura. Fue muy veloz. No, está bien. Pues va a dar tiempo para discutir. Pues sí, esta cuestión que siempre tenemos, ¿no? Que la unidad potencial nació como para las obras de arte, ¿no? O sea, sí, unidad potencial de obras de arte, pero aquí pues se ponen en otras situaciones, ¿no? Contextos arqueológicos, objetos que dan información. Y de hecho también es muy bonito así como quedó, la verdad me parece estéticamente muy... Renata Schneider, ya, muchos de aquí ya la conocemos. Es licenciada en Restauración por la ENCRIM INA y maestra en Filosofía Política y Ética por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Ella trabaja para el INA desde 1993 y actualmente se desempeña como restauradora perito en la Coordinación Nacional de Conservación de Patrimonio Cultural. Se ha especializado en temas de teoría de la restauración en conservación y restauración de pintura mural, arquitectura de tierra y azulejos y en gestión y conservación de patrimonio rural e indígena. También ha sido responsable de varios proyectos de conservación con enfoque social, dentro de los que se encuentra el proyecto de recuperación de los bienes muebles e inmuebles del Templo de Nuestra Señora de la Asunción de Santa María Acapulco, San Luis Potosí, en México. Entonces, bueno, vamos a escuchar. Gracias por la invitación. Bueno, yo voy a hacer una aclaración. Yo voy a presentar el caso de Santa María Acapulco, que ya mucha gente lo conoce, o sea, me voy lo más rápido que pueda. Y hacia la mitad voy a platicar un poco del asunto de la unidad potencial, pero sí quiero decir de antemano que nosotros no utilizamos la teoría brandiana en lo absoluto para el caso de Santa María Acapulco, que creo que quizá por eso es porque nos invitaron, como para plantear por qué no lo usamos. Entonces, bueno, no sé, que todo el mundo ya conoce el proyecto, como para irme más rápido. ¿Sí? Okay, bueno, aquí está Santa María Acapulco antes del incendio, como todo el mundo sabe, le cayó un rayo y se quemó la cubierta, pero esta es como un poco la tipología de lo que era el sistema misional aquí, que era una visita, no era una misión principal, era una visita de las iglesias de la Sierra Gorda. Esto también forma parte de la Sierra Gorda, pero en la zona de San Luis Potosí. O sea, este es un poco, para que vean, esto es todo el conjunto misional, o sea, porque todas las procesiones y todo lo que hace la comunidad tiene que ver con todo este gran conjunto, y este es como ya el plano nada más del templo. Bueno, Santa María Acapulco está perdida en el fin del mundo, más o menos como ahí se ven las montañitas y el caserío, y este es el tipo de arquitectura vernácula y de vida. Es una comunidad muy tradicional, indígena, son indígenas Pames, Pame Sur, o sea, Xihui. Los Pames están divididos en 2 grandes grupos, y bueno, ahora los antropólogos están en contra de que uno diga que son tradicionales y conservadores por una serie de razones. A mí no me parece malo utilizarlo así, como uno dice, mi mamá es más conservadora que yo. No creo que haya una cosa ahí tan grave de catalogación, pero bueno. En fin, esta es la gente preparándose para las fiestas. Lo que quiero es que vean que la fiesta implica el espacio que está fuera de la iglesia, no solo de la iglesia, pero son estas imágenes, aunque en las anteriores pueden ver que también se hace la fiesta adentro, ¿no? La iglesia tiene una función que no es como las iglesias que conocemos. No quiere decir que no haya miles en México y en otros lugares del mundo que funcionan así, pero generalmente tenemos como la idea de la iglesia que tiene bancas, que tienen un padre que está siempre, que tiene una serie como de, o sea, digamos, tiene toda la función ceremonial y teológica está consensuada con la iglesia central en Roma, etcétera. Con los padres no es así, aunque hay un padre que va de vez en cuando como a certificar cosas, ¿no? Como a bautizar niños, a casar gente que casi nunca se casan, pero bueno, hacer como
como actividades, ¿no? Bueno, esta es otra cosa que es muy importante. Esta es la zona del atrio de la iglesia, de este gran conjunto que les mostré. Y aquí está la gente bailando el mitote. El mitote es una forma de propiciar el ciclo agrícola, pero se realiza en el espacio de la iglesia, como en muchos otros lados de México. Bueno, como todo el mundo sabe, le cayó un rayo a la iglesia, que es la segunda vez que le cayó un rayo. Le cayó un rayo en los años 20, que había tirado esculturas de la fachada, las tres centrales, y de todas maneras por negligencia de Lina y por lo apartada que está la comunidad, nunca se le puso un pararrayos, aunque hay la teoría de que aunque hubiera tenido un pararrayos, si hubiera tenido un pararrayos de los que se ponían en la época, de todas maneras se hubiera quemado porque la chispa hubiera caído en la palma, pero bueno, entonces así era la iglesia. Esto que ven ahí como de rezanes es porque nosotros trabajamos un año antes y estábamos, por eso fuimos a Santa María, por eso ayudamos en el incendio, porque habíamos participado desde el año anterior a solicitud del Obispado de Ciudad Valles, ¿no? Bueno, así era por dentro y así quedó. Y este es el tipo de reacción que provocó en la comunidad, que son este tipo de ceremonias de desagravio. Los pames creían que Dios los había castigado, esa era como su mayor como preocupación, y estuvieron velando como a un muerto su iglesia mucho tiempo. Bueno, nosotros habíamos trabajado afortunadamente el año anterior, como dijimos, y lo que se había hecho el año anterior era, nosotros teníamos un trabajo que era por proyecto y era la fachada solamente, pero viendo la riqueza del templo y viendo la forma en que lo ocupaban, era importante tener un registro de todas las piezas. El templo era absolutamente virgen, tenía un par de intervenciones anteriores, pero era totalmente, no había nada como modificado en gran medida. Es un templo que sigue sin tener luz, que tiene piso de tierra, una serie de características. Los retablos, luego si quieren les platico, los retablos no son de Santa María Acapulco originalmente, son unos retablos que no sabemos si los donaron o los compraron, pero de otro templo, porque de hecho Santa María originalmente era Santa María de la Inmaculada Concepción, y de hecho la fachada es concepcionista, las campanas dicen todavía que es la Concepción, pero se volvió Asunción porque les regalaron un retablo de la Asunción. Bueno, nosotros hicimos este registro, que debo también reconocer que fue gracias a digamos, la que lo propulsó fue María Eugenia Marín, porque ella decía, no le hagan nada a ese templo, está tan bonito que no le hagan nada, mejor no me registre, ¿no? Entonces, en lo que decidíamos qué se hacía o qué no se hacía, si se continuaba o no, lo que se hizo fue contratar a un fotógrafo profesional y empezamos a fotografiar todo el templo, pero además, como ustedes saben, en los proyectos del área de trabajo con comunidades se hace un trabajo de inventariación local con las comunidades que hacen ellos, y entonces involucramos a varias gente de la comunidad y estuvimos haciendo fichas de casi todo de todo el templo. Y esto fue vital para luego poder recuperar el dinero del seguro. Bueno, aquí estamos en los ejercicios que hicimos antes de que se quemara con la gente que aprendieron a hacer, no sé si aprendieron, pero trabajamos juntos haciendo inventarios, ¿no? Pero bueno, y esto es un ejemplo de cuando ya presentamos el cobro del seguro. Como todo el mundo sabe, el INAH tenía, porque creo que ya no lo tiene, un seguro para desastres en casos de inmuebles catalogados. Santa María Acapulco está catalogada desde los 70s, que es cuando, digamos que Santa María Acapulco apareció en el mundo, por decirlo de alguna manera. Es decir, fue cuando llegó la SEP, cuando llegó el sistema de salubridad al pueblo. Es decir, antes era una cabecera, como pasa con toda la zona de los grupos casi norteños, casi todos, que tenían como una especie de ciudad fantasma ceremonial, donde todo el mundo vive en ranchos alrededor, y cada año escogen a una serie de cargueros que se llaman, o sea, de puestos de cargo, que son anuales, para celebrar todas las actividades que tienen que ver con el costumbre. Y entonces eso pasa con los micholes todavía muchísimo, que está la ciudad como medio vacía, y entonces viven unos cuantos en lo que les toca el cargo y luego se regresan a su pueblo y lo suplen los demás. Pero cuando en los 70s llegó la escuela y todo eso, mucha gente se fue a vivir a Santa María, ¿no? Se congregaron ahí, y eso cambia un poco la tipología como de asentamiento a base de rancherías. Pero bueno, nosotros hicimos un estimado de cuánto costaría hacer la restauración de todo el templo, que es un estimado que obviamente uno lo agranda y lo hace al 0,0 para luego negociarlo con el seguro, sin saber todavía muy bien qué íbamos a hacer con el templo. O sea, lo único que necesitábamos hacer era jalar la mayor cantidad de dinero posible, por lo menos primero para salvar el edificio, y luego ya veíamos qué hacíamos. Otra cosa que no comenté es que a mí me parece que esto va a hablar de lo que vamos a hablar ahorita después, o sea que va a hacer sentido, es que la gente, cuando vio que se empezó a incendiar el templo,
se metieron, derribaron la puerta como pudieron y sacaron todo lo que pudieron sacar. Y les caían pedazos de leños encendidos, o sea, peligró su vida, pero para ellos era fundamental sacar lo que podían sacar, entonces salvaron muchos objetos. Por ejemplo, esta ficha es una ficha de un objeto que se salvó y entonces ahí se hacía un presupuesto por restauración, digamos, con todo, conservación y restauración. Pero luego hicimos también un presupuesto de cuánto costaría hacer, por ejemplo, un retablo nuevo. Entonces ahí trabajamos con Ana José Ruiz Gómez, que nos ayudó a hacer como estimados de cuánto costaría, por ejemplo, en una subasta un retablo de tal tipo y cuánto costaría construirlo, y con eso fuimos haciendo cosas y luego nos peleábamos con el ajustador. Bueno, lo que sí es que hubo cosas que se perdieron totalmente. Este es también un ejemplo de ficha. El seguro se cobró con base en 61 fichas. Esta es la ficha número 1, que es el artesón, que es el único elemento que no se volvió a reproducir, que ahorita veremos. O sea, se reprodujo volumétricamente, pero no estéticamente. Que era un artesón glorioso, que tenía toda una representación sobre los padres fundadores de la iglesia, como no hay crucero, digamos que ahí estaba todos los evangelios y todo, pero en vez de tenerlo en 4 partes lo tenían en recto, era una maravilla. Y aquí hay otros ejemplos de cómo se fue cobrando el seguro de cada cosa, ¿no? O sea, de papel, esculturas, hay bienes inmuebles por destino, como esta pila de bautismo, había esta cátedra, y luego también teníamos cosas que para los PAMES son fundamentales, que hemos descubierto ahora en varios de los proyectos que estamos en el norte, que pasa mucho, que tenemos reliquias, osamentas que son santas, ¿no? Y eso también se contó como parte de eso. Bueno, para poder empezar a hacer el trabajo y poder tener más o menos una idea de qué íbamos a hacer, le pedimos ayuda al área de antropología del Centro INA Querétaro, que tenía un grupo de antropólogos especializados en la etnia Pame Sur, afortunadamente, porque los indígenas de Santa María Acapulco, en momentos de sequía o de problemas agrícolas importantes, se pasan a Querétaro, que está en el cerro de al lado, tú caminas al cerro y está Querétaro. Y entonces hay una población pequeña, pero bien distribuida entre Querétaro en esa zona. Entonces ellos sí habían hecho estudios. En ese momento no había un antropólogo especializado en PAMES en el centro INA, o por lo menos en el INA está Dominique Cheman, que es como el antropólogo más famoso con los PAMES, pero ya está grande y no quiso colaborar con nosotros. En ese nivel colaboró en otras cosas. Entonces estos chicos estuvieron, no son chicos, son grandes, pero trabajaron con nosotros y hicimos una temporada previa con dinero del seguro de como prospección antropológica sobre qué es lo que la gente pensaba y quería que pasara con el templo, ¿no? Como para tener también, o sea, les digo, en este momento no teníamos muy claro qué iba a pasar, pero había que empezar a tomar acciones, y entonces lo primero que se nos ocurrió fue consultemos a la comunidad, hagamos un seguro, o sea, tengamos como todas las cosas cubiertas en lo que tomamos, o sea, hay que tener todos los elementos disponibles para poder determinar algo. Bueno, ahora, eso es lo que me importa a mí decir. Bueno, lo que acabamos haciendo fue decidir trabajar a partir de 3 criterios de intervención. Esto se definió ¿por qué? Porque, bueno, como todo el mundo sabe, lo que pasó en Santa María Acapulco es que la gente reiterativamente nos decía que lo que quería era recuperar el templo, como era, exacto. No querían ni un templo nuevo, no querían modificaciones al templo, lo que querían era su templo tal cual. ¿Por qué tal cual? Porque las prácticas culturales de Santa María Acapulco están totalmente relacionadas con la iglesia en un nivel tanto religioso como civil. Pues las autoridades civiles son las religiosas también, y toda la operación de cómo se va como articulando la vida cotidiana PAM está relacionada con la iglesia, como pasa en muchísimos grupos indígenas mexicanos, nada más que en los grupos indígenas del sur hay una cosa más ya metida hacia el municipio, es decir, hay autoridades religiosas y hay autoridades municipales, tienen como 2 niveles, aunque siguen siendo importantes los dos siempre, pero acá es lo mismo, ¿no? Porque además el municipio, que es mestizo, está en Santa Catarina lejos, aunque tienen síndicos indígenas, pero aquí toda la relación se da así, y además la comunicación con todos los ranchos, es decir, las 6,000 personas que forman el grupo PAME Sur están relacionadas entre sí gracias a la iglesia, no totalmente, pero sí. Entonces, si perdían la iglesia era como si se desorientara la forma geográfica de control religioso y civil y de cohesión. Entonces, porque, por ejemplo, la gente reiterativamente nos decía, las iglesias de la Sierra Gorda quedaron muy bonitas, nosotros nos gustaría que quedara como Tancoyor, pero no, mejor no, que no nos quede como Tancoyor, porque mejor queremos nuestra iglesia como estaba. Ya que restauramos, ahora si quieren que quede como Tancoyor, esa es otra parte, ¿no? Pero sí tenían una cosa de... y además todo el tiempo había una insistencia de
hagan lo que hagan, no va a quedar, ¿verdad? O sea, ese era como, porque Dios nos castigó, entonces no vamos a tener iglesia. Entonces, bueno, tras esta prospección, que además, bueno, en este caso lo que quería mostrarles es que se publicó y se trabajó en eso, se decidió trabajar bajo 3 criterios de intervención, que fueron, el primero era los bienes inmuebles por destino que se salvaron, es decir, pintura mural, pilas bautismales, argamasas decoradas, todo este tipo de cosas, lo íbamos a trabajar con un criterio arqueológico. Con criterio arqueológico me refiero a no meter absolutamente ningún tipo de reposición de formas, para que quedara como una huella en el edificio del siniestro. Esto se consensuó con la comunidad, es decir, no fue que nosotros llegáramos y decidiéramos, y sí lo decidimos, pero luego lo fuimos a plantear a la comunidad y nos retroalimentamos y llegamos a decisiones. Y después se tuvo otra forma de abordar otro tipo de bienes, que son los bienes que eran venerados. Los bienes venerados se trabajaron miméticamente al 00, aunque están todos digamos, está todos los registros, está toda la documentación, tenemos todo está documentado, pero ¿por qué? Porque tienen una veneración clara, ¿no? Y en ese caso había que además como aprovechar la idea del seguro, no solo para salvar en la conservación los que estaban dañados por el movimiento, los que se habían dañado, sino para poder ayudar a la comunidad que eso les durara un tiempo más, ¿no? Y para que la Virgen que verdaderamente tiene que bendecir, bendiga, ¿no? O sea, otra cosa que es un poco extraña con comunidades indígenas es que les importa muchísimo que estén completos, pero tampoco les importa muchísimo. Es decir, están tan acostumbrados a estar pauperizados que si la Virgen no bendice, no importa tanto, de todas maneras sale a procesión, pero si pudiera mejor, ¿no? Es decir, tiene que ver también con una adaptación al tipo de realidad que tienen, pero sí eran insistentes en, bueno, pues ya ayúdenos, ¿no? A que queden en mejor. Y luego el tercer criterio fue hacer reproducción de los bienes culturales inmuebles por destino que se habían perdido totalmente, es decir, de los retablos. Pero se dejó muy claro que esta tercera parte no la íbamos a hacer restauradores, que la iban a hacer reproductores, que no era un trabajo que hagamos restauradores, ¿no? Eso yo sí creo que es importante hacer hincapié en eso. Y se sometió a un concurso donde el Consejo de Conservación de entonces de la CNCPC, porque no había el que tenemos de Consejo de Especialidad, que de todas maneras no funciona, pero pues es la verdad, ¿no? Entonces se discutió y se aprobó, digamos, el proyecto como estaba, y se aprobó hacer un concurso con licitación, etcétera, para que se hiciera totalmente aparte. Nosotros íbamos a aportar todo el material de documentación que teníamos, pero no íbamos a... Y en un inicio también se quedó con la comunidad de que se iba a tratar de dar empleo en la parte de las reproducciones, cosa que no pasó al final porque sí es un trabajo demasiado especializado como para la comunidad. Bueno, ahora, ¿por qué no utilizamos ni a branding ni valoraciones? Eso es lo que creo que para lo que me invitaron. Generalmente hay como una confusión con el concepto de unidad potencial porque se cree que tiene que ver con la materia, ¿no? Es decir, que tiene que ver con el objeto quebrado y con cómo Y Brandi es muy cuidadoso en decir que es una aproximación fenomenológica al problema, es decir, es una forma de acercarte al problema, no es que sea el problema en sí mismo, ¿no? ¿Sí me explico? Entonces, la cosa que es vital aquí es que Brandi, para poder trabajar de una forma de conocimiento, de representación fenomenológica con ese objeto que ha perdido parte de su unidad, tiene que ser una obra de arte, porque está fundamentado en unas cualidades específicas que tiene la obra de arte, que él se dedica a hablar en la primera parte. Entonces, lo que hacemos los restauradores en general es, nos pasamos por el arco del triunfo la primera parte que le importa a Brandi, ¿no? Y acabamos utilizando el concepto de unidad potencial como queremos, y que está relacionada con el objeto, no con la forma de conocer al objeto. No sé si estoy... Entonces, realmente para trabajos donde estamos hablando no solo de construcciones sociales como es el patrimonio cultural, sino de cosas que están absolutamente relacionadas con prácticas culturales, no hay una forma de reconocer las cualidades vitales de la obra de arte de ninguna manera. O sea, yo sí estoy absolutamente en contra de estar exportando símbolos. No quiere decir que no sean ideas evocadoras que nos puedan servir y retrabajar para hacer otro tipo de posturas teóricas. Pero dentro de la postura brandiana, lo que nosotros solemos hacer es un salto cualitativo que no tiene
patas, no sé si me explico. No sé si me están siguiendo en eso, porque sí es importante. Y la otra cosa es que el sistema brandiano, como les digo, es muy evocador, pero no te sirve para poder cualificar prácticas culturales. O sea, no hay de dónde, no te puedes agarrar. Y la otra cosa es que hay otro sistema que ahora se toma mucho para la toma de decisiones, que es el sistema de valoraciones, ¿no? Que es el que está como ahora en boga. Nosotros tampoco lo usamos. El problema con el sistema de valoración, que ese sí es un problema mío, no estoy diciendo que, pero ese sí es que cosifica el patrimonio cultural y cosifica las prácticas culturales. Y entonces lo que se acaba haciendo es que era una idea que tenía que ser orgánica, que hablaba de una forma de interpretar una serie de cosas que la sociedad le atribuye a las cosas, y lo que acaban haciendo es cosificar esas cosas, de hacer listas de valores donde dicen, por ejemplo, esta pintura mural se trabajó, le ponen valor tecnológico, y le ponen, esta pintura mural presenta pigmentos de tal tipo que no estaban trabajados en no sé qué, y entonces eso nos prueba que tiene un avance tecnológico fenomenal. Y esos son los dictámenes que te llegan, y así, así de básico. Y eso es el atributo de esa cosa, no es el valor. No sé si me explico. Son una serie de atributos que tiene esa pintura mural, pero no son los valores atribuidos a esa pintura mural. Puede ser que los tenga, pero lo que están haciendo en las descripciones no. Y nosotros además no teníamos tiempo para hacer ese otro tipo de investigación. Lo que hicimos fue optar por trabajar desde el lado de la práctica cultural y respaldarnos con eso, como si fuese la forma de la fuente fidedigna que habla la Carta de Nara, que si se acuerdan en la autenticidad hace muy clara la mención a que son las fuentes, y las fuentes como las interpreta el grupo cultural que está en tu pueblo, ¿no? O el que lo hereda, dependiendo si la versión es francesa, es el grupo cultural que lo tiene, y si es la versión del Hepstobel, es el que la fue heredando, ¿no? No importa si es el original o el que la fue heredando. Entonces nosotros trabajamos sobre todo a base de este tipo de documentaciones internacionales que no son, o sea, no son tratados entre países, son entre individuos, son de ICOMOS, pero que nos ayudaban a tener un poco el panorama que queríamos hacer, y eso lo aterrizamos en la Ley Federal de 72. O sea, es decir, no trabajamos para nada como se suele trabajar, y además porque no teníamos tiempo, o sea, teníamos como una intuición de la cosa, pero lo que había que hacer era rescatar el inmueble como fuera. O sea, le estaba lloviendo, digamos, le cayó un rayo porque le estaba lloviendo. Y esas cosas quedó sin techo, quedó maltratada, y lo que pasaba es que le seguía lloviendo encima, y había que proteger lo más que pudiéramos del trabajo. Como otro comercial, generalmente no se analizan este otro tipo de documentos. Casi todos los documentos internacionales que están relacionados con, digo, los importantes, que están relacionados con digamos, el uso social de patrimonio, los trabajó Hepstobel, que es un arquitecto muy importante canadiense, que estuvo en el ICROM, estuvo en la UNESCO, estuvo en Patrimonio Mundial, estuvo en todos lados. Y él fue el que elaboró, por ejemplo, la versión inglesa, la versión que está en inglés del documento de Nara, fue el que hizo la Carta de Riga, fue el que trabajó en la Carta de Quebec, ¿no? Estuvo luego en la Declaración de Yamato, ayudó para hacer los lineamientos de la Convención de Faro. Es decir, hay un tipo detrás que estuvo como o sea, si queremos hablar de teóricos, y nos importan los teóricos en ese nivel, hay un tipo que está detrás de todo este tipo de cosas que va como preocupándose por esto, y que también tiene este librito que está en internet muy fácil de localizar sobre patrimonio vivo, ¿no? ¿Qué pasa con patrimonio vivo? ¿No? Bueno, entonces eso es lo que, digamos, quería hablar, y luego ya rápidamente, bueno, aquí están ejemplos de cosas, digamos que así estaba cubierta de cenizas, como se ve este altar ahí, ¿no? Como hemos platicado otras veces, esas cenizas que estaban justo encima de los altares se consideraron santas, y entonces se etiquetaron y guardaron de una forma, a diferencia de lo que estaba en el resto de la nave. La gente se tardó, el incendio fue el 1 de julio, y nosotros empezamos a trabajar con ellos el 1 de agosto para retirar las cenizas. Es decir, la gente estaba como paralizada, no sabían muy bien qué hacer. Y fue en esta pequeña lista de prospección que les digo que estuvieron trabajando los antropólogos, y también la historiadora del arte, olvidé mencionarlo, trabajamos con Rosario Granados, que es una historiadora del arte, que estaba trabajando, desde antes iba a trabajar justo, quería hacer su tesis de doctorado sobre eso, y cuando se quemó nos ayudó como con la otra parte, y bueno, nosotros les ayudamos a empezar como a desmovilizarse, trabajamos en esta cosa, y así se fue limpiando. Ahora el problema, bueno, ya no puse la foto, pero o a lo mejor sí, ahorita van a ver. Bueno, aquí estamos trabajando, nosotros trabajamos con un equipo de 10 personas de la comunidad.
en el área de conservación y restauración de bienes muebles e inmuebles por destino. A la vez estaba trabajando Begoña Garay, que es la arquitecta del Centro de San Luis Potosí, que ella fue la que se dedicó a trabajar la estructura. Begoña tuvo otra postura teórica también totalmente diferente, pero llegamos las dos más o menos a las mismas conclusiones y en las peleas con el seguro decíamos más o menos lo mismo, ¿no? Pero es chistoso cómo puedes llegar por otros rumbos. Bueno, aquí está, esto es lo que quería mostrar. Hagan de cuenta que como está ahí arriba, así estaba antes de las lluvias, o sea, cuando se quemó. Esa foto es del 7 de julio, se quemó el 1 de julio. Cuando nosotros llegamos ya con dinero y todo para la prospección ya estaba así, pues ya le había llovido encima, ¿no? Y luego, bueno, este fue el tipo de intervenciones que hicimos, que como les digo, eran de tipo como arqueológico, ¿no? Es decir, sacar eso y nada más sacar la línea. Después descubrimos que en esta zona de acá, bueno, no descubrimos nosotros, lo hizo Rubalcaba en la UNAM, tiene vidriado de cerámica azul molido, para que diera como un resplandor que ya no, o sea, como un juego de brillos que después ya me apuré después, ¿no? Estas son fotos de la gente trabajando, de la comunidad y del equipo de restauración. Y este es el tipo de cosas, aunque esta es pintura mural, aquí sí hay una veneración, porque hay zonas de la iglesia que representan cosas para la vida cotidiana de las personas, y también tenemos que hacer una investigación en relación a eso. Una parte la hicimos nosotros, y la otra parte fuerte y bien hecha la hizo el antropólogo Hugo Cotonieto, que es especializado en PAMES en general. Entonces es maravilloso porque trabaja los PAMES del norte, los PAMES del sur, y tiene como toda una visión mucho más integrada en comunidad. Y como grupo étnico, aunque son muy diferentes de ellos, ni siquiera se entienden totalmente, no es totalmente inteligible la lengua. Entonces aquí lo que hicimos fue proyectar, digamos, esta es una fotito de lo que teníamos antes, que además los colores viraron, hubo óxido de reducción, etc. Entonces tampoco les metimos ahí tono ni nada, se hacían las calcas y luego se hizo por puntillismo. ¿Por qué? Porque estas sí tenían veneración. La parte que no tiene veneración nos daba un poco igual y ahí podíamos trabajar de lo que pasa en el edificio, pero en el otro caso no podíamos. Luego aquí hay ejemplos ya de cómo quedó la pintura. Estos son los altares que se tuvieron que tirar maestras y volver a hacer. Y bueno, digamos, así estaba tras el incendio. Y aquí ya queda, este es cuando hicimos la inauguración del primer retablo que se reprodujo, el Día de la Virgen de Guadalupe en el 2009. Este todavía no está el retablo reproducido y es el altar de la Pasión. Y la única modificación que hicimos, porque estaban, no sé si vean, pero está el bastidor viejo y nada más lo reproducimos acá, es poner estos bastidores que pusimos, que platicamos con la comunidad para que las veladoras no estuvieran tan cerca. Eso funcionó un rato, ahorita van a ver en la foto final, que ya otra vez ponen las veladoras donde quieran. A mí no me importa, o sea, podría generar un incendio, pero el incendio no se va a generar a nivel de piso, no sé si me explico. Pero eso habla de que la comunidad retomó totalmente el templo. Ahorita, bueno, este es el trabajo sobre la fachada. La fachada no tiene veneración de ningún tipo. No, es una fachada muy complicada con toda una iconografía y un programa iconográfico mariano sobre la Inmaculada Concepción. La gente no tiene mayor, ninguna imagen representa nada. De hecho hay unas anécdotas muy chistosas sobre lo que ellos creen que es la fachada, que si son, hay 11 figuras, entonces ellos creen que son, hay 11 mitos, perdón, entonces ellos creían que eran los 12 apóstoles, pero como Judas estaba mal, pues lo sacaron. O sea, hay como diferentes versiones, pero no hay una veneración directa, entonces aprovechamos para dejarlo así. Como les digo, ahora ya quieren que lo trabajemos como tancoyol, o sea, que quede brillosito y... ¿no? Bueno, esta es la fachada cuando nosotros llegamos a trabajar, en 2007, que había tenido una intervención por parte de SAOP en los 90s. Esto es cuando llega, tras las intervenciones de nosotros, esto es cuando ya estábamos trabajando, ya se había hecho el techo que hizo Begoña, bueno, ya no lo vieron, pero ese techo lo pagó el gobierno del estado y luego se utilizó para pasarlo a las canchas de la secundaria. Se movió. Y esta es la fachada como la dejamos, este es el tipo de nivel en el que dejamos la fachada. Y luego, bueno, aquí estamos trabajando en los bienes muebles, este es el tipo de intervenciones que hicimos, que como les dije son miméticas. Este es un vestido de seda hermoso que apareció debajo de una de las vírgenes que lo trabajaron en el área aquí de textiles de la coordinación, Susana y el equipo, y aquí ya está la virgen en procesión. Luego también se trabajaron todos los documentos gráficos que salieron, 700.000 documentos gráficos, salieron textos muy interesantes sobre cuando la misión era misión, y estaban en unas bolsitas de plástico metidos en un... Pero cuando la gente sacó todo, empezamos a hacer el inventario de todo. Y bueno, esto no se los leo, pero bueno, ahí viene todo lo que hicimos. O sea, cuántas piezas estaba, esas cosas que preguntan al final de cuántas piezas fueron, bueno, es que ahí está.
Y luego también trabajamos en cursos, talleres y programas. Yo cada vez soy más escéptica de los talleres y programas en comunidades tradicionales indígenas, pero bueno, es nuestra obligación hacerlo y lo hacemos, ¿no? Habrá que irlo transformando, pero bueno, estos son una serie de cursos que dimos a la unidad, desde cómo cargar esculturas, cómo tratar de vestirlas de manera que se lastimen menos, etc. Luego se trabajó con niños, que no voy a hablar ahorita del trabajo con niños, y ya nada más quería, bueno, reconocer el trabajo de Begoña. Begoña tuvo que hacer toda una recuperación con la comunidad que afortunadamente sí tiene conocimiento tradicional todavía sobre estructuras tradicionales y cómo se techaba, cómo se hacía. Tuvieron que conseguir permisos de Semarnat para poder cortar cierto tipo de árboles. O sea, fue todo un trabajo muy complicado, y ese es el techo que puso el gobierno del Estado, nada más que lo puso un poco tardío. Bueno, y luego las reproducciones. Esta es la foto que teníamos de la reproducción anterior, que además, afortunadamente, Cecilia Carreras, la restauradora de San Luis, que ahora está en el Centro San Luis, había hecho intervenciones en los 90s. Y esta es la reproducción, se ve igualita, pues. Se hizo todo un concurso que ahorita les muestro. Este es el retablo que ya vieron, ¿se acuerdan que veían a las tres imágenes solitas? Bueno, así estaban antes y así es cuando después del ese, lo cual también evidenció, el incendio evidenció que había un primer templo previo. Según la historiadora del arte, probablemente estaba este primer templo, y cuando donaron los retablos fue que se hizo la ampliación de Santa María. Bueno, así quedó. Bueno, si pueden ver, ahí están todos la parte donde van los tensores, etc. Y bueno, esta es la parte del concurso. Lo que se hizo fue tomar fotografías muy precisas de pedacitos, digamos, y se hizo un concurso público con licitación. Esta fotografía es la fotografía original que se le dio a cada concursante, y estas son el tipo de reproducciones que entregaron, y lo decidió un consejo de gente, o sea, un grupo colegiado, ¿no? Es en el caso del pintor. Bueno, aquí hay ejemplos de trabajo que se hizo en la madera, se trabajó con cedro rojo, se hicieron este tipo de cositas, y este es como el resultado final. Es importante dos cosas: se ve como más achaparrado porque el artesón se tuvo que volver a hacer, y se hace con materiales tradicionales. Esto lo hizo Begoña, y entonces la forma de hacer el cerramiento quedó un poco más baja, ¿no? O sea, no es... Y además en esta foto el retablo está un poco echado para adelante, y aquí ya está, ¿no? Bueno. Luego estas son ejemplos de cómo estaba y cómo quedó. Este es otro ejemplo. Este quedó mal el cuadro, va a haber que trabajar, porque fue una mala elección del pintor, pero luego ya se corrigió el tipo de pintor. Ahí todavía no está el púlpito reproducido. Estas son las ceremonias de consagración. Cada vez que se fue haciendo un retablo se reconsagró por el obispo de Ciudad Valles. Estas son las ceremonias de cada vez que se fue haciendo. Y así quedó. Ahí ahora tiene un pararrayos doble, que no se ve ahí en la foto, se ve desde lejos. Sí, pero no, cuando tú estás en el templo no se ve, y es un pararrayos de tierra, es decir, no es un pararrayos que esté puesto en la estructura. Y este lo pagó gobierno del Estado. Y luego, bueno, esta cosa, así era el templo. Así quedó. Así estamos ya empezando a trabajarlo. Como ven, les cayó las lluvias, se cayeron todos los altares. Aquí ya está toda esta parte recuperada, con el techo puesto. Aquí ya está el primer retablo reproducido y trasladado a la iglesia, que eso fue muy importante. Ya se logró trasladar la iglesia en el 2009. Aquí están los dos retablos principal. Aquí ya está con el tercero. Y creo que aquí se me acaba esta foto. Y luego aquí está ya con el púlpito que falta. Y esta es la imagen. ¡Ay! ¿Mi otra imagen? Ahí está. Como ven, ya no pelan lo de las veladoras y ya están puestas donde ellos quieren, pero lo que fue maravilloso es que fuimos ahora en agosto y ya utilizan el templo tal cual como lo utilizaban cuando nosotros llegamos. O sea, está lleno de telarañas, no sé si me explico, que puede parecer terrible, pero habla de que la gente, o sea, las telarañas no, pero habla de cómo la gente reapropió totalmente el templo. Y eso además generó que ya también otra vez, porque una cosa que pasó muy grave cuando se quemó la iglesia fue que además, como les dije, hay un sistema de rancherías, ¿no? Como en la Sierra Tarahumara, casi todas las zonas de sierra tienen esta cosa de que están los ranchitos, ¿no? Y lo que empezó a pasar es que la iglesia católica se dio cuenta que les convenía, aunque estaban
el obispo, preocupado por esto, los pequeños padres de la zona se dieron cuenta que si había pequeñas capillitas por cada ranchito, sacaban más lana de bautizo, ¿sí me explico, Gandhi? Entonces empezaron a permitir, aunque también puede ser que haya habido algo de buena intención, pero a permitir que hubiera oficios en cada lugar pequeño, ¿no? Y una vez que ya se recuperó la iglesia, la gente está volviendo ahí todos los domingos al templo. El templo solo se abre los domingos y en las fiestas principales. Y bueno, este es el equipo de trabajo, que es un montón de gente, solo hablando de la gente que pagó la coordinación. O sea, no, hay muchísima gente más y muchísimas instituciones más. Y ya, gracias. Muchas gracias. ¿Te quieres quedarte ahí? Porque ahorita sigue la otra fase de las mesas de discusión, en donde, por favor, pues si pueden pasar las tres invitadas de esta vez. Y bueno, ya saben, cada quien va a dar su visión, una pequeña conclusión, lo que sea, de 5 minutos. Y pues bueno, aquí después de todas las reflexiones que Renata nos hizo tener, ¿no? Muchas gracias. Sí, si quieren empezamos en el mismo orden como... Pues sí, bueno, muy enriquecedor los dos casos. Y sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que comentaban y con lo que comentaba Renata particularmente de la cuestión de hasta dónde seguimos trasladando conceptos brandianos y de la teoría a que quepan en todos los casos, ¿no? Pues ya eso está como muy rosado y también no es el ángulo ni el punto de vista desde el cual se deban abordar. Sí, coincido totalmente con eso. Y también en cuestión de pues, este reflejo de cómo se van abordando ahora los problemas de intervención y todo, que se refleja también en el caso de cerámica que nos comentabas de Laura, como con una intención más de dar una lectura más completa y más incluyente, ¿no? de los objetos desde diferentes ángulos. Sí, a mí bueno, lo que tú mencionas, Renata, sí realmente sucede mucho en cerámica arqueológica, que no hay una forma de abordar teóricamente desde Brandi la cerámica arqueológica, y es lo que siempre se ha hecho, justo lo que tú dices, como tomar términos, y por eso de pronto yo mencionaba mucho que se recuperaba la unidad estructural, porque no es como hablar de una unidad potencial cuando la cerámica arqueológica no es tomada como una obra de arte, es tomada simplemente como un objeto cultural, patrimonio, y aparte un objeto que transmite mucha información, de pronto visto como una parte científica de la cerámica. Pero sí, eso es justo lo que tú dices, que de pronto a mí me sucede que no sé cómo tomarlo y cómo abordarlo, y es justo como poner en mente ese tipo de cosas. Y ver a la cerámica no como un objeto que se fracturó y que lo vuelves a unir, sino me parece muy interesante el caso que les presento, que es un solo objeto, pero al mismo tiempo que forma parte de un todo, ¿no? Pues yo lo que creo es que se mostró como una cosa que habla desde los conceptos que han ido variando hasta que, o sea, digamos, yo creo que sí es evocador la idea de la unidad, y en objetos quebrados como los de la cerámica es como muy evocador esta idea de que se busca como lo que está faltante en la parte, ¿no? Que es como lo que la potencia está en la parte faltante, ¿no? Eso es como muy bonito. A lo mejor nada más hay que reelaborarlo de otra manera que se pueda. Hay un ejercicio que hizo una francesa, del que habla Valérie mucho, que ella trató de decir, a ver, este axioma de Brandi se sigue funcionando para esto, este otro axioma sirve para esto, etc. Lo que pasa es que yo creo que sí sigue habiendo un hoyito. Y entonces es muy fácil que entonces discutamos en ese hoyito y nos los deshagan. No sé si me explico. Creo que funciona más para casos que cada vez están más de moda, porque si es una moda, la idea de la cosa de la práctica cultural o de los valores, ¿no? Es mucho más fácil trabajar ahora desde ahí, justo porque se empezaron, no en todos los casos, porque Brandi no se leyó en todos lados, o sea, hubo también tradiciones muy independientes, pero sí siento que tenemos que como de alguna manera fragmentar también tipologías de intervenciones, ¿no? Con posturas teóricas según, ¿no? Y eso se hace, de hecho, pero nadie lo expone ni lo abre, ¿no? Entonces, claro, para casos en cerámica, la cerámica es como el claro ejemplo de algo que ¡pum!, ¿no? Como que, ¿no? Y que además está en el faltante, como esa vocación está ahí, ¿no? Y en otros casos habría que como pensarle más, pero yo sí creo que hay, por ejemplo, Brandi está en contra de la idea de que hay una cosa en el material que da el estilo y que da la forma,
y al contrario, sí, ¿no? O sea, también tenemos que como ir trabajando eso y discutirlo más. Lo que creo es que no nos da tiempo. O sea, estamos muy preocupados por salvar las intervenciones y entonces no hacemos un trabajo serio como de aterrizaje conceptual, ¿no? Bueno, pues muchas gracias. Y ahora sí, si alguien del público tiene algún comentario o alguna pregunta que se quiera discutir aquí de lo que se ha tratado. En relación a Laura, bueno, es algo muy puntual y lo que quiero decir es que, por ejemplo, bueno, entonces de escoger que se presente así en uno sobre otro como apareció, pero a un momento dado, también la fotografía ayuda, porque pueden a un momento dado poner este conjunto así y ver y separados los objetos fotografiados, nada más para tener una idea también de cómo la forma de cada cual, de cada uno. Y también, bueno, es importante eso que mencionas, el poner las piezas así también es un acto de todo un efecto museográfico, porque puede hacer ciertos esfuerzos y provocar un daño. Entonces no es que nada más los encimas. Nosotros tuvimos que hacer toda una estructura para poderlos presentar. Entonces tu idea de la fotografía es como también un punto que se consideró en lo que se explicó. ¿Alguien más? ¿Perdón? Laura. Sí. En cerámica, digo, en la recuperación en una ofrenda de objetos cerámicos, donde vemos que la intención es matar los objetos, así deberán de estar, así se deberán de conservar hasta cierto límite y así se deberán de exponer seguramente, ¿no? Es pregunta. Es que es muy complejo, porque de pronto se requiere tener la pieza completa para obtener toda la información. Entonces, muchas veces lo que nosotros hacemos es respetar las marcas que deja el matado. Ahora hay muchos tipos de matados. Hay matados en donde el objeto se arroja al piso, hay matados en donde se golpea y queda una perforación, o hay matados muy específicos que se perfora. Por ejemplo, ahorita estamos trabajando unas piezas que vienen de contextos subacuáticos, son unas ollas globulares, y todas presentan una especie de matado, todavía no queda muy claro, perforando. Pero se ve clarísimo el objeto que se utilizó, que dejó una huella, y la idea no era romperlos, simplemente dejar perforaciones, y ahorita está en estudio si es un matado o tenía otro tipo de uso. Pero ¿cómo viene la explicación hacia el público? Tiene que ser por medio de una cédula y Sí. por medio de representaciones con gráficos. Sí, que se entienda la intención, ¿verdad? Sí. Ok, gracias. Sí, Jenny y Daniel. Primero Jenny No, y después Daniel. Daniel, perdón. Pues nada más es la cuestión, bueno, yo no soy restauradora en su caso, y el trabajo que hacemos en el área de atención a grupos sociales es mucho con la sociedad, con diferentes grupos y demás. Y la cuestión es de estas, o un poco informar a la gente, porque al final la toma de decisión la hace el conservador o el que va a estar coordinando el proyecto que sea. Entonces nada más es informar, porque pues si se comparte esa decisión, yo creo que queda en las dos partes, pues no sé, como el ponerse en empatía con el otro y en decidir y decir por qué es lo mejor que le va a pasar a la gente, no sé, o para el bien y la relación que tiene la gente con el bien, ¿no? Entonces esa parte de la intervención yo creo que sí la decide el encargado del proyecto, pero nada más transmitirlo con la sociedad. Muchas gracias. Daniel. Bueno, a mí me pareció maravillosa la intervención que se hizo tanto en Santa María de Acapulco como en el caso particular que nos mostró Laurita. Y me parece maravillosa, ¿por qué? Porque está pues justo dando la importancia del contexto en la interpretación de la unidad que puede tener el objeto. Y a mí me parece que es el concepto de unidad potencial. Yo entiendo la perspectiva de Brandi desde dónde surge, ¿no? Y que sí tiene
pues un fundamento en torno a la obra de arte. Pero también pues hay que recordar el momento en que Brandi hace su teoría, ¿no? de dónde hereda esa forma de pensar, y también como, bueno, justo en la publicación esta nueva de Conversaciones, en donde Yuka Yukileto hace un artículo en torno a la nueva conservación, cómo a través del tiempo, ¿no? va cambiando el concepto, ¿no? Y justo lo que decía en un momento ahorita, que bueno, a lo mejor muchos también lo consideramos que no puede ser una obra de arte una cerámica. Bueno, pues también tampoco puede ser una obra de arte, o en mucho tiempo no fue una obra de arte, todos los retablos de la pintura de los primitivos flamencos, ¿no? Y eso no está cuestionado desde el punto de vista de Brandi, porque él desde el momento en que hizo su teoría partió de que eso ya se consideraba una obra de arte, cuando en verdad era originalmente lo mismo que Santa María Acapulco. Era un objeto de culto que tenía una intención completamente distinta, ¿no? Quizá, bueno, ya poniendo otro tipo de perspectivas, como puede ser la perspectiva renacentista, que sí hubo, bueno, hay muchas discusiones entre el Renacimiento del Norte y el llamado Renacimiento del Norte y el Renacimiento del Sur, en cuanto a justo este término de arte, ¿no? que ya nosotros heredamos. Pero sí me parece, creo que estoy dando muchas vueltas, pero me parece que sí tiene una validez, y que sí podemos, tal vez no en el sentido neoclásico, o quizá incluso evocando el momento renacentista, llamarle obra de arte, pero sí me parece, ¿no? y también lo menciona Yuka Yukileto, que bueno, pues todas estas cosas son ya productos culturales, y como tales esos productos culturales, nosotros reconocemos, al igual que en una obra de arte, todos estos valores, ¿no? Y que bueno, también desde el comentario de Renata, la cuestión que ahora está de moda, ¿no? Lo de los valores y eso. Pues bueno, me parece, ¿no? que también así está mencionado en la Carta de Burra, está puesto como una metodología, ¿no? Y a mí me parece que puede ser útil, sobre todo cuando tienes tantas aristas, ¿no? que sí puedes tú, como dice Renata, bueno, vamos a decir, el pigmento tal es lo tecnológico. Bueno, sí, pero igual que ese pigmento puede haber 10.000 otros pigmentos, ¿no? y quizás eso no es lo importante. En el caso de Santa María de Acapulco, ¿qué fue lo importante y qué fue lo que dio pie a esta singularidad en la intervención? El valor social, ¿no? y el uso que tenía para la comunidad PAME, que hace algo completamente distinto, ¿no? a otro tipo de proceso de valoración. También debe de tener, y bueno, de hecho lo mencionó Renata, ¿no? solo que eso no fue parte de la decisión. Cosas tecnológicas como el que estaba molido el vidrio para darle ciertos, eso es excepcional, ¿no? Pero en este caso no tuvo el peso tal como la parte de la función social y religiosa para dar sustento a la intervención. Un poco a lo que voy con mi comentario así un poco revuelto, es que me parece que sí hay mucha similitud, ¿no? en cuanto a la intervención que nos presentó Laurita y la intervención que nos presentó Renata, y que también hay un punto como de confluencia, ¿no? porque como también lo mencionó Renata, la restauradora del Centro INA llegó en muchos casos, ¿no? o no sé si en muchos, pero en algunos, al mismo punto por distintos medios. Y yo creo que eso es como lo más rescatable, ¿no? porque a fin de cuentas ese punto es lo que el bien mueble, por decirlo así, todo el conjunto cultural necesitaba, ¿no? en ese momento, en esta realidad actual, y pues me parece que eso es fundamental. Y muchas veces, ya nomás para cerrar mi intervención revuelta, el decir, por ejemplo, que no hay tiempo, o que no todos tenemos tiempo para hacer estas reflexiones teóricas, a mí me parece que tampoco pasa. O sea, lo que pasa es que quizá, y yo lo veo mucho porque mi trabajo es directamente con la pintura, ¿no? Y lo platicamos el otro día también en el taller. Bueno, no lo tenemos publicado, ¿no? Porque quizá mi trabajo no es principalmente, o lo más que yo llevo a cabo, hacer una publicación. Pero para mí, o bueno, quise tener una interpretación desde mi perspectiva,
para mí mi publicación es el trabajo de la obra. O sea, al mostrar la obra como yo después, o bueno, no yo, el conjunto de restauradores que estamos involucrados en su intervención y las gentes involucradas también en su investigación, llegamos a una idea, a una conclusión, ¿no? De tomar en cuenta el contexto, tomar en cuenta la parte histórica, tomar en cuenta los análisis, tomar en cuenta pues vaya, todas las cuestiones técnicas, porque también hay cosas que no se pueden hacer, hay cosas que se tienen que hacer, porque pues, si no, no se van a mantener los objetos en pie. Todo eso confluye, al igual que cuando nosotros estamos haciendo un artículo, ¿no? Que pescas fuentes de todos lados, confluye en un texto. Mi texto es una pintura restaurada. ¿Por qué se restaura? Pues porque está ahora sí que el punto de vista brandiano, de la interpretación en ese momento, ¿no? de la obra en su doble cualidad histórica, estética, todo lo que sabemos casi de memoria. Pero, bueno, me parece, ¿no? que igual en el caso de la cerámica es muy evidente, o sea, es un ejercicio conjunto, ¿no? Que se muestra en un texto, que en este caso es un texto tridimensional que, gracias al ejercicio de interpretación que se tuvo, va a dar una cantidad impresionante de información. A mí me parece maravilloso porque yo siempre he visto, bueno, sí, esta pieza es matada, esta pieza es matada, esta pieza es matada, ¿no? Y el que en esta aproximación directamente en el contexto se haya encontrado que no, a pesar de que puede tener otras características que podría hacerla pasar como matada, pues no, es una pieza que ceremonialmente se puso completa, ¿no? Y presentarla de esa manera, a mí me parece igual, les digo, en el mismo nivel de interpretación como lector cultural que lo que pasa en Santa María Acapulco. Me lo imagino. Lo que pasa es que yo lo que creo son dos cosas, bueno, varias, pero uno, creo que si vamos a usar teoría hay que ser rigurosos, o sea, no se puede estar, o sea, eso es fundamental, y creo que nos escudamos en decir es la propia obra la que habla, que sí es cierto, pero es una manera de escudarnos en que no hacemos la segunda parte. O sea, todos estamos obligados a hacer la segunda parte, eso está dicho en todo documento internacional y nacional, porque es una cosa en que los demás entienden cómo es que tú tomaste esa decisión, y sirve tanto de información como en la integridad de la propia obra, no sé si me explico. Y creo que lo que hacemos es describir técnicamente procesos porque nos es más fácil. Y el sistema de valoración, y ese es mi punto de vista, lo único que hace es complicar las cosas, porque entonces la gente se tarda 10 cuartillas tratando de explicar eso, en vez de explicar las decisiones por las cuales tomaron la decisión de llegar a la obra. Ese es mi punto de vista. O sea, uno que lee dictámenes, o leían, ¿no? Dictámenes cuando te venían para los casos de aprobación de licencia, había 15 hojas de basura, porque es basura. En cambio, si a la gente se le diera la oportunidad de hablar realmente de su toma de decisiones, serían mucho más valiosos los proyectos en sí mismos. Tanto para entender por qué se llegó a esa conclusión y poder hacer supervisiones adecuadas, y no solo en la obra, no sé si me explico. No, claro. Como para sustentar bien lo que hacemos. El otro día había una discusión bien interesante ahí en el diplomado de teoría sobre si le tenemos que seguir llamando justificación o no justificación a lo que hacemos, no sé qué, y que ya la tendencia es a no decirlo, no sé qué. Yo decía, igual sí se puede, en ética tú tienes que hablar de justificación, porque haces acciones, y no está mal visto, ¿sí me explico? Entonces, todo depende de cómo le llegues. Yo lo que creo es que hay una cosa que sí es el método de intervención y las cosas que vas analizando y descartando, y otra cosa es cómo escribes y hablas sobre tu decisión que está basada en ese método. O sea, todos usamos más o menos las mismas herramientas. Y por eso nos parece intuitivamente que una intervención está bien o está mal, y podemos hacer grupos de consenso y decir, sí, a mí me parece que esto está bien hecho y lo que está hecho en Santo Domingo no. ¿Sí me explico? Es decir, hay una intuición detrás que habla de una serie de cosas que llegas metodológicamente a ellas, pero lo que es interesante es cómo presentas y cómo eres riguroso en presentar tu alternativa. Y a mí eso me parece sustancial. Y lo que creo que nos pasa en teoría es que como no vimos buena teoría, porque nos las hicieron parecer complicadísima, o porque nos parece un texto tal, o porque es la misma persona la que ha dado teoría toda la vida, y luego en las otras escuelas es la misma persona la que interpretó lo que dijo esa persona, y no leemos textos, que esa es la otra cosa. O sea, pasa muchísimo en la CRIM, digo, no me voy a... que te dicen, y entonces,
como dice Brandy, pues aquí le faltaba la jarrita, no lo digo en tu caso para nada, lo digo en una cosa de una exposición que tuve. Es decir, como aquí tiene una cita, obviamente aquí tiene una cita, eso es lo que diría Brandy. Brandy al contrario, dice que no es analógica la cosa, pero como nadie leyó, ¿no? O no se tomaron la molestia, o no nos hemos tomado la molestia de leer textos, y que pueden tener muchas interpretaciones, pero hay una lectura de textos, Brandy jamás diría que tiene la otra cita. Al contrario, ¿no? Porque no hay una lectura analógica de las cosas. Entonces, a mí me parece que nos escudamos en decir que es la obra misma, lo cual no quiere decir que la obra misma y el trabajo técnico no sean grandiosos, es decir, son las dos cosas, y creo que hay un grupo de gente que se va a una parte y otro grupo que se va a la otra cosa, y no debemos ser así. Para ser realmente profesionistas tenemos que juntar las dos cosas, y no seguirnos escudando en, si es evocador, entonces hablar de que es evocador, pero no decir que Brandy, poner las citas y hacerlo como si, porque Brandy tiene toda una cosa con el trabajo de Croce sobre cómo se entiende la estética de la obra de arte, entonces se chusman la mitad. Y entonces, claro, es muy fácil fuera de contexto decirse así, pero no es cierto. No sé si me explico, o sea... Sí, no, quizás yo tampoco... No, ahora yo hablo así, pero no, estoy totalmente de acuerdo no, contigo sí, que lo hablamos. Yo hablo así como que me enojo, pero no es por... Aparte de tu personalidad. Sí, porque me da ¿no? Pero lo que creo también es que, es lo que te digo, hay una cosa intuitiva detrás, ahí viene Juan Manuel, que está detrás, que es lo que hace que también lleguemos a acomodar las cosas al mismo nivel después desde varias áreas. Pero hay que relatarlo. En esta cosa que yo sigo insistiendo de Modern Art Who Cares, donde se habla de todos los errores y de todas las discusiones que se llegaron para llegar a la discusión actual y registrar todo eso, Sí, los caminos. es valiosísimo, por ejemplo. Y eso no lo hacemos, ¿no? También porque nos enseñaron a hacer. Perdón, Juan. No, estoy totalmente de acuerdo, pero además que no se nos olvide que escribir es la forma en que socializamos. Y otra parte que no creo que no se ha dicho es que justamente cuando no tenemos materiales escritos, o sea, ¿cuántos casos ha habido a lo largo del tiempo donde no podemos usarlos o utilizarlos o remitirnos a ellos porque no hay un discurso escrito? Entonces a mí me parece que sí tendría que ser parte, completamente de acuerdo con Renata, aunque a lo mejor esté mal redactado, aunque a lo mejor no tengamos unas citas bien utilizadas, lo que sea, pero que quede, aunque sea, yo se los decía aquí algunos que les di clase, aunque quedara en el informe un párrafo, si tú quieres mal escrito, pero donde haya una reflexión sobre lo que yo hice, ya estaríamos haciendo una teoría todos, como en conjunto, que ahí quedaría. Desafortunadamente no se hace, o sea, se nos olvida que el escribir algo queda para la posteridad y queda para que haya una comunicación, digamos, trascendente, ¿no? Para todos, pero no lo hacemos. Nada más. Y bueno, yo en ningún momento dije que se tenía que ser por separado, ¿no? Quizá no me di a entender. O sea, yo lo que decía es que sí hay una aproximación hacia la obra, ¿no? En el momento de restaurar, que sí tiene muchísima validez desde el punto de vista de conocimiento tácito, fáctico, empírico, ¿no? Pero que sí puede interpretarse, ¿no? También desde el punto de vista teórico, o más bien integrarse desde el punto de vista teórico, pero que se manifiesta también en la intervención. O sea, es como lo que yo decía como plus. O sea, yo tampoco estoy de acuerdo en que pues, no se tiene que escribir. Yo, por supuesto que como dice Juan Manuel, ¿no? En un párrafo se argumenta por qué se hizo tal intervención. Y si hay, o sea, lo que quería tratar de expresar es que sí hay una discusión teórica en el momento en el que estamos tomando la decisión. Es más, antes de tomar la decisión, desde que llega la obra, y que es una discusión, sí, quizá no rigurosa, como dice Renata, ¿no? Porque no vamos página por página. En muchos casos hay casos en los que sí, vaya, nosotros somos fans de Philippot y constantemente vamos página por página, pero bueno, que esto sí se puede llegar a reflejar, no solamente, o sea, ese era mi comentario, o sea, no solamente un artículo o un texto va a poder, o desde mi punto de vista, puede reflejar un trabajo teórico o incluir un trabajo teórico en una decisión práctica, sino que también el propio trabajo
puede manifestarlo. Quizá no de una manera, y ahí entiendo el punto de vista de Renata, de una manera completa o completamente accesible, ¿no? Ahí, como también lo presenta Laurita, pues podríamos auxiliarnos de otras cosas como son la manera en la que se va a exponer, ¿no? Las cédulas que vas a poner junto a la obra, los textos que pongas en el informe de trabajo, ¿no? Que sea como justo esa conclusión después de haber hecho la intervención, ¿no? Y de haber vivido ese proceso reflexivo. Pero vaya, o sea, era como un poco mi... ¿De cómo aproximar? Ajá. Bueno, para eso es la teoría. Para eso las teorías. Para eso uno sabe química y luego puede... Claro, ¿no? Y que se ve reflejado. Y además Philippot mismo dice que en cualquier intervención, por práctica que sea, ya hay Tiene una que haber reflexión teoría. teórica previa. Exacto. Y así Eso es lo que sí, iba, eso pero es lo no que la iba. manifestamos más. Y hay un... Yo siento que sí. Digo, no estoy hablando ahora sí que por... No voy a poner la mano en el fuego por todo, pero yo siento que sí hay ejemplos. Y a mí me parece uno... Aquí, o sea, el que presentó la obra de la SENAC, me parece que aunque sea una apropiación que quizá no está desde el punto de vista de la obra de arte, porque no es una obra de arte para Brandi, pero bueno, entonces vamos a decir que es una obra de arte, a mí me parece que sí es un ejemplo, ¿no? de cómo una reflexión teórica, de contexto, de valoración, da una intervención muy afortunada, ¿no? Mira, yo lo digo porque en años, o sea, si no se hubiera hecho este ejercicio, quizá incluso en mi generación o generaciones anteriores, hubiera sido, pues es una pieza matada, y como pieza matada hay 10 millones de piezas matadas. Y como este tipo de ofrenda, a mí en lo particular, digo, también estoy muy desconectado de la realidad arqueológica de la cerámica, no me parece que existan tantos casos, o no sé de tantos casos. Entonces eso me parece muy valioso, que si no se hubiera considerado ese contexto, o que se iba, o por ejemplo la reflexión en cuanto a la unidad estructural, de que se iba a reponer absolutamente todo, pues no hubiera llevado este resultado que me parece, bueno, desde mi perspectiva actual, muy afortunado. Diana y después Martita. Bueno, sí, una de las partes que manifiesta más claramente nuestro trabajo pues es la evidencia material, definitivamente. Pero sí creo que como comunidad hay un vacío importante, una incomprensión o pocas como, no sé, referentes para poder leer la teoría como con ese rigor. Y sí es un problema, o sea, sí yo creo que sí tendríamos que reconocerlo como un problema que tenemos que pues afrontar algo, porque sería el primer paso para poder movernos de ahí, ¿no? Decir, bueno, tenemos unas lagunas ahí teóricas, que no son solo en la teoría, sino en la comprensión de esa teoría por los referentes a los que te mandan, que tampoco sabemos leer, porque, pues sí, esto hizo esto, o sea, nos lo tomamos a la ligera, o lo hemos hecho durante años y ahorita pues es el momento de cambiar eso, o se ha ido cambiando poco a poco, pero todavía no está como en el lugar óptimo, digamos. Y por otro lado, en lo referente a estas teorías, yo creo que si al tratar de traspasar como estas teorías de un lugar a otro, le quitas el valor propio a la teoría y el valor propio al bien cultural. O sea que no estás ganando, sino al contrario, le estás quitando a esa teoría por la razón por la que nació o el problema que resuelve, y al bien cultural, al llamarlo a uno obra de arte y a otro no sé qué, y entonces, bueno, este lo trato como obra de arte. O sea, al hacer esas cosas, no le reconoces o no alcanzas a leer el verdadero sentido de ese objeto, de esa pieza. Y también creo que tendemos mucho a veces como por malformación profesional, a ver solo el punto, la cosita, en vez del conjunto, el contexto, o que pertenece a un sistema más grande. O sea, yo ahí es donde pues, me hace muy interesante como poder leer esos diferentes niveles o esas diferentes cosas. Y creo que es un ejercicio que tenemos que ir construyendo juntos. O sea, nada más. Marta y luego Lula. Yo estoy de acuerdo mucho con ella en cuestión de lo que es la teoría. Sí, estamos muy cojos en la cuestión de la teoría. Interpretamos en lo que podemos. Sí, no leemos, no escribimos, no soy buena escribiendo. Entonces, también cuesta un poco de trabajo el tratar de expresar ese tipo de cosas, aunque tú dices. Pero también es esa parte de decir, estoy en la mira y me van a criticar. Creo que también tenemos que romper esa parte. Porque estás en espera de... Quiero sí estar en este nivel, pero sí quiero de repente, me va a llegar la crítica
porque a lo mejor actué mal o no tomé la mejor decisión o no lo reflexioné bastante bien. Entonces creo que esa parte también tenemos que pasar estos. Somos una comunidad en la cual pues, todo el mundo tenemos errores y tenemos aciertos, ¿ya? Entonces, y de alguna manera creo que eso es importante. Quitar también ese medio dentro de nuestro mismo clan, ¿no? Y aparte de eso, creo que sí, la teoría, tomamos la teoría en cuestión de lo que tenemos de Europa, pero también nuestro patrimonio es diferente y nuestro patrimonio necesita otro tipo de cosas. Entonces también creo que si podemos abrirnos nosotros, podemos también dar opciones para tener un mejor proceso, un mejor tratamiento, una mejor reflexión a lo que vamos a actuar, ¿no? Entonces creo que sí, tenemos que leer más, creo que sí tenemos que leer. Y yo tengo que hacer también mucho. ¿Puedo decir algo antes que lo haga rápido? Es que de todas maneras nos criticamos brutalmente el trabajo final de la obra, ¿eh? O sea, yo no conozco a nadie que haya salido limpio de esa intervención. Entonces no importa, ¿por qué les da miedo lo otro? ¿Por qué nos da miedo como gremio lo otro? O sea, quizá lo que deberíamos de aprender a hacer es a socializar también las críticas sobre la obra en foros y no en pasillos, ¿no? O sea, también eso podría ser una alternativa que lo hace muy local como reflexión, pero pues que a lo mejor podríamos salir de ahí, ¿no? Pero yo no conozco a nadie que me haya dicho, ya viste que iba a venir, no sé qué, ya, o sea, bueno, Lola, perdón. No, justo eso va a mi comentario. Yo recuerdo ahorita mucho con base en lo que decía Juan y lo que al final del día hacemos nosotros. O sea, decían en la mesa de discusión que se trató acerca de si somos o no investigadores, porque nosotros no hemos creído que lo somos, porque nosotros nos basamos en muchas otras cosas. Y me acuerdo mucho que decía Janine, ya te chutaste al químico, al biólogo, no recuerdo el nombre, estaba de estética, es una historiadora del arte, y estaba del otro lado Rubalcaba. O sea, yo tengo a dos encima y encima tengo a todos los restauradores diciéndome lo que comentan tanto Marta y así. Pero al final lo que yo escribí, lo que yo descubrí y lo que yo al final, como el caso de la cerámica, ustedes concluyeron que era correcto esto por toda la cuestión que entienden ya del arqueólogo, que ya entendieron del científico, que ya entendieron de la pieza, pero al final lo que decía Janine es completamente para mí cierto. La que tocó la carnita, la que le estuvo ahí, fuiste tú. Y lo que dice el restaurador y que no escribimos, como dice Juan, pues nadie lo va a entender ni lo va a querer creer correcto entre nosotros mismos ni nadie, porque no lo escribimos así como va. O sea, yo creo que es esto y por lo tanto mi investigación, gracias científico, gracias estético, lo que sea, pero aquí el restaurador decidió esto porque, y obviamente basado en una buena lectura de la teoría y en una buena aplicación de la teoría y una buena aplicación de todo lo que te llevó para llegar a esa decisión. De lo contrario, obviamente, pues, coincido que no lleva nada y somos o de un lado o del otro como nos acomoda. Pero sí es importante también siempre resaltar y escribir lo que nosotros mismos creemos. A lo mejor va a estar mal, a lo mejor va a estar feo, a lo mejor no le va a gustar a alguien, pero el antecedente de cómo nosotros estamos entendiendo y cómo lo estamos resolviendo, porque al final del día se resolvió con restauración, es importante. Bueno, esa es mi opinión. Marta, una cosa. Sí, con una cosa con todo, pero oye, lo que pasa es que sí creo que de una manera uno toma la decisión, pero siempre tenemos esa parte de dudita y de una manera también lo externamos con compañeros. Entonces creo que también es esa parte en la cuestión que dices, bueno, entonces sí creo que estoy bien o estoy mal. En ese tipo de cosas es importante el poder tener y tomar esa parte de decisión en cuestión del proceso que vayamos a hacer. Sí, uno se involucra en el momento que tú estás trabajando tanto con la gente, con una comunidad, con la misma obra, estás esperando que la obra te hable y te diga, trátame de esta manera, ¿no? Pero sí creo que sí es importante que lo hablemos y que también lo podemos discutir con la gente, ¿no? Porque
pues igual, el momento que tú haces la reflexión, también puedes tener opinión de otros compañeros, a lo mejor que sería bueno, lo puedas presentar en el consejo, lo que tú quieras, pero también que gente también se involucre, ¿no? Porque todo el mundo, pues no tenemos, no todo el mundo sabemos así tratar obra de todos los materiales, ¿no? Entonces creo que siempre esa parte de información o la cuestión está de leer y para involucrarnos más, ¿no? Eso es. El tema de día de hoy, la unidad potencial, como que evoca muchos conceptos y muchas cosas que son bien importantes y bien cotidianas en esta profesión, ¿no? Que es, pues, básicamente algo que falta, ¿no? Y cómo lo está resolviendo. Entonces yo creo que aquí, justo como lo que se ha platicado, se requiere como un consenso, una reunión, en donde se empiecen a definir estos conceptos, pues desde la reintegración, ¿no? Hasta dónde llega, qué implica, la reconstrucción, una reproducción, la reposición. Me parece que el caso de Santa María Acapulco pues los tiene todos, ¿no? Reintegración, reproducción, reposición, ruido, el concepto de ruido. Entonces, justo ir jalando de estos casos, ¿no? Ir jalando desde los antecedentes, de dónde se origina el concepto de unidad potencial, cómo se ha ido transformando, cómo se puede aplicar en los distintos tipos de bienes. Entonces, bueno, definitivamente consenso y leer y no darnos miedo a escribir, esas son las cosas que hace falta. Pero bueno, yo en particular ahorita sí tengo como me gustaría escuchar como esta reflexión quizá, porque, por ejemplo, la cerámica, ¿no? Yo me acuerdo que los rezanes, pues la manera de reintegrarlo era con manchado, que al final de cuentas es como un 0-0, o no un 1-0-0, pero pues sí, a veces se llega a confundir mucho, ¿no? Y un poco en comparación con el tipo de bien que se trabajó en Santa María, que es un bien venerado, ¿no? Que ahí también se decidió hacer un 0-0 por eso. En realidad son distintas las razones, ¿no? Entonces también como traer en la mesa eso, que pues bueno, a lo mejor de manera local, ¿no? A lo mejor en el taller de Caballete, a lo mejor en el equipo de Renata, en el taller de cerámica, se toman decisiones, pero pues en realidad hay que traspasar esos límites, ¿no? Y pues bueno, discutirlos y ver de qué manera se puede llevar. Pues un poco siempre me da la impresión que siempre nos queda esa inquietud, ¿no? En donde pues se tiene que formalizar este tipo de discusión. Pues si ya no hay nada más que decir, muchas gracias. Y aquí en la mesita está la lista, si se pudieran anotar. Nos agradecemos mucho, muchas gracias por asistir y bueno, nos vemos el siguiente mes. Gracias.